Bueno, Egun on denoi, muy buenos días. Vamos retomando, ya nos hemos tomado el coffee, las pastitas. Vamos a retomar con esta mesa donde nos vamos a ir a una cuestión clave que además está en pleno debate ahora, que son todas las políticas que la Unión Europea, pero también España, en fin, todas las leyes que se hacen en torno a la migración y en torno al asilo. Todos los días en las noticias, ¿no? Amanecemos con noticias en este sentido, con control de fronteras. Bueno, últimamente tenemos la última de Alemania, ¿no? Del refuerzo de la frontera. No sé si como reacción o no a que gane la extrema derecha en uno de los... En fin, ya hablaremos de todo esto. Entonces es un tema central, absolutamente central, en términos generales, y ellos contarán mucho mejor, no soy experta en esto, pero hay una deriva en Europa que creo que es clara en términos de derechos. Y bueno, pues vamos a interrogarles un poco más acerca de estas cuestiones, un poco pensando tanto en el pasado como el presente y el futuro, ¿no? Porque bueno, yo creo que en estos últimos años han operado muchos cambios. En los últimos 20 años, si queréis, pues ha habido mucho meneo en esta cuestión. Entonces, para ello, primero les presento, tenemos a Gemma Pinjol, que es directora de Políticas Migratorias y Diversidad en eStrategies e investigadora asociada al GRI Team en la Pompeu Fabra, que ya le hemos tenido por aquí en múltiples ocasiones. A Iker Barbero, que es profesor en la Facultad de Derecho en la UPV, y a Javier Canivel, que es director de SEAR. Entonces, bueno, que yo creo que también les situamos todas bastante bien. Entonces, os lanzo así un poco la primera, ¿no? Pensando en alrededor de 20 años, si queréis, en torno a las políticas de migración y en torno a las políticas de asilo. ¿Cómo valoráis, ¿no? ese recorrido que ha habido en Europa, pero también luego a nivel estatal, ¿no? Como queráis el orden. Iker, empieza. Vale. A ver, yo cuando me llamó Julia, por ejemplo, para el capítulo y hablando de los 20 años, claro, desde el punto de vista del derecho es difícil, ¿no? Situarse en 20 años porque siendo una legislación, el marco, al menos en lo que nos afecta estatal, teníamos que retrotraernos hasta el 85 y podríamos ir incluso antes, ¿no? Por tanto, mi reflexión no son 20, sino que son 40, y ya podéis disculpar por todo lo que he escrito, porque creía que había que abarcar todo ese apartado, ¿no? Pero reflexionando, antes salía, por ejemplo, sí que se ha hablado de un modelo vasco, ¿no? Y ha habido un esfuerzo en que haya un modelo vasco que puede tener sus críticas, sus opciones de mejora, pero se ha esforzado porque hay un modelo vasco, ¿no? No podemos hablar de un modelo español, ¿no? En la academia siempre trabajamos el tema del modelo, el escandinavo, el republicano francés. Yo creo que el modelo, se habla del MED5, ¿no? El MED5 de los países del Mediterráneo con frontera sur, pueden tener ciertas... Pero yo creo que el modelo estatal ha sido de improvisar. Improvisar, ensayo-error, incluso, y además lo hablaba con algunos compañeros, ¿no? Yo creo que no sé si estamos en una espiral que avanza, bueno, pues volvemos a algunas casillas, pero avanzamos en algunos debates, hay novedades, o estamos volviendo a la casilla de inicio de hace, eso, casi 40 años, ¿no? Hace 40 años se producían las primeras llegadas, las primeras pateras, los primeros naufragios en las costas de Cádiz, por sobre todo, ¿no? El asesinato de Lucrecia, ¿no? El racismo, se empezaba a hablar de los menores no acompañados, ¿no? Es verdad que en los 2000 estuvimos en el debate de ciudadanía inclusiva, ¿no? El plan vasco con sus novedades de la ciudadanía vasca, ¿no? Ese concepto inclusivo, hablábamos de interculturalidad, hablábamos, ¿no? Más allá de la integración, ¿no? Como algo, y sin embargo, ahora volvemos, se hablaba también de la Europa sin fronteras, ¿no? Esa idea de Maastricht, libertad de circulación, y sin embargo, ahora mismo estamos recuperando esos debates. Se hablaba, ¿no? de la encuesta del CIS, que estamos otra vez. ¿Por qué? Porque se está haciendo una gestión de frontera con las llegadas, se está hablando otra vez de muerte,
menores, se está hablando otra vez de racismo, estamos hablando de menores otra vez, porque no se ha sabido dar una respuesta, ¿no? Entonces, si es que ha habido un modelo, es un modelo fracasado, ¿no? Entonces, no me voy a extender mucho más. Simplemente, y ahora que entras, Xavier, que estoy de acuerdo con él, que tal vez esos datos que hemos hablado de llegadas, de menores, es un dato muy pequeño porque, y reconozco, Xavier, que tenemos que mirar también esa inmigración silenciosa, que es la que ha hecho un proyecto migratorio. Los datos de nacionalizaciones en los últimos años, por residencia, ¿no? Esa opción que da el Código Civil, el artículo 22, de residencia durante X años, ha habido casi 1,5 millones de personas que de alguna manera se han nacionalizado, ¿no? que han hecho su proyecto migratorio, otra vez, con sus dificultades. Entonces, bueno, pues también decía Imanol, ¿no? Esa migración sólida. Yo creo que, bueno, pues una persona que ha llegado hasta alcanzar la nacionalidad está en una situación de derechos que, bueno, pues que le da cierta consolidación, ¿no? Entonces, bueno, pues hay que mirar a todas esas áreas, ¿no? Sí. Empiezo diciendo Egunon, eskerrik asko, y aquí lo paro para no destrozar la lengua. Pero de verdad, muchas gracias por la invitación y sobre todo porque felicitar al Ikuspegi en este sentido es como, para los que llevamos trabajando muchos años en inmigración, es como un gusto poder estar aquí compartiendo esto. Y recogiendo un poco lo que decía Iker, yo creo que en los últimos 20 años nos ha pasado una cosa, que hemos hablado mucho de inmigración, no siempre bien, y muy poco de políticas de inmigración. Y yo creo que en general no tenemos muy claro lo que significa en un contexto de sociedad democrática gestionar la movilidad humana. Y esto creo que es una falta que nos pasa a muchos y a muchas, le pasa clarísimamente a los medios de comunicación y lamentablemente le pasa a mucha parte de nuestra clase política. Con lo cual tenemos un debate muy pervertido en el que no tenemos muchas ideas sobre lo que tendríamos que estar hablando. A mí, yo siempre digo, me encantaría poder estar hablando de si nos gusta más un modelo de puntos, si nos gusta este instrumento más, si nos gusta o nos parece bien un visado de búsqueda de trabajo, o si los estudiantes les podemos facilitar los accesos, pero estos no son los debates que tenemos en el escenario público. De hecho, en el escenario público que tenemos ahora es un discurso sobre las políticas de inmigración como políticas de contención de la inmigración, porque hemos creado la inmigración como un problema de seguridad, o un problema de ataque al estado de bienestar, o un problema de ataque a las identidades nacionales. Y esto en los diferentes países de la Unión Europea ha pasado de diferentes formas y con diferentes intensidades. Pero este es el proceso que llevamos. Tú has dicho 40 años, yo me quedo con 25. En la Unión Europea llevamos 25 años haciendo política de inmigración europea, de asilo y de inmigración común, que no es ni común ni de inmigración ni de asilo muchas veces, pero llevamos 25 años en este proceso, y lo que hemos hecho en estos 25 años, especialmente a partir del 2001, es securitizar las políticas de inmigración. Securitizar, ¿qué quiere decir? Que no miramos el fenómeno en su integralidad, no lo miramos en